Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. La escuela dominical pasada, hermano, la escuela dominical pasada terminaba hablándonos del misterio de la piedad. Cuando nosotros escuchamos la palabra piedad, siempre nos imaginamos una ayuda, limonas y cosas por el estilo. Y aquí nos habla de la piedad, hermano, del misterio de la piedad. En el verso 16 del capítulo anterior. Y dice que Dios se hizo hombre, viendo nuestra total y absoluta ruina, viendo nuestra total depravación. No había nada bueno en nosotros. Una llaga podrida desde la mollera hasta la planta de los pies, aborreciendo y siendo aborrecidos. Sin embargo, a pesar de ser dignos de ser lanzados al infierno a causa del pecado, Dios se hizo carne. Él vino y se hizo hombre. Dios completo se anonadó, se pequeñeció para meterse dentro de un cuerpo y ser hombre, igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué lo hizo? Para él fue una humillación. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso tener de nosotros misericordia. No porque fuéramos dignos de misericordia. No eres digno de misericordia. Dice el libro del profeta, que juntándose todas las criaturas del cielo con Dios, miraron la ruina del hombre. El hombre se arruinó a sí mismo porque aborreció a Dios. Como dice Jesús, sin causa me aborrecieron. Como dice en el libro del profeta, ¿qué te he hecho? Dice Dios al hombre. Escuche bien esta pregunta y ojalá le llegue a lo más profundo de su corazón. ¿Qué te he hecho? ¿Qué bien no ha hecho Él por nosotros? No formó al hombre y lo puso en el paraíso, en un lugar de privilegios y perfección. No lo hizo Señor de toda la creación. No sujetó a todas las aves del campo, los animales y los peces de la mar. No los sujetó a su voluntad. ¡Qué misericordia! ¿Qué hizo el Señor? Como dice en el libro del profeta, ¿qué te he hecho? Porque sepa que en un momento Dios en su palabra nos habla de que como que Él fue y se sentó en el banquillo de los acusados y llamó al cielo y a la tierra por testigos y le preguntó al hombre, ¿qué te he hecho? ¿Para que me aborrezcas de tal manera? ¿Qué te he hecho? Para que me desprecies con tanto odio, y estoy hablando de usted, mi hermano. Por lo tanto, si Él nos hubiera tomado a todos y nos hubiera lanzado al infierno, bien habría hecho. Y el nombre y la justicia de Dios habrían sido reivindicados por la maldad de una criatura tan perversa. Porque nuestra maldad es extrema. Porque nuestra maldad es extrema. Alguno dirá aquí, yo no tanto. Sí, quizás yo un poco, pero nunca tanto. Y es porque es ciego, sin entendimiento. Pero con todo, hermano, con todo eso, Dios se hizo carne. Tomó la imagen de un hombre para compartir con nosotros.
para estar en medio nuestro, para ser visto de los hombres, hermano, como dicen los discípulos que andaban con él, y nosotros estuvimos con él, y lo palpamos, lo tocamos, la gloria del unigénito, la gloria de Dios visible, porque la carta de los Hebreos dice que Él es la sustancia de Dios, Él es la imagen visible del Dios invisible, y se manifestó en carne a estas perversas criaturas dignas de vivir sepultadas para siempre en la más horrenda de las tinieblas. Fue justificado en el Espíritu cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él fue justificado. En Él no hubo culpa. Él nunca pecó. Y esta justicia se manifiesta, en que su Padre le resucitó al tercer día de entre los muertos. Luego sigue y dice, fue visto de los ángeles, cuando Él nació en aquel pesebre, porque no hubo lugar para ellos entre los hombres, porque los hombres lo despreciamos, porque no lo aceptó nadie, porque Dios miró desde los cielos a ver si había un entendido que buscara a Dios, y dice el Señor, y no hallé a ninguno, a unas se hicieron inútiles, a unas se apartaron, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, allí en Belén de Judea, Él entró a este mundo por la matriz de una virgen, y les entregó Dios la dispensación, el favor a los ángeles de venir a ver a Dios. Ellos que por un tiempo indefinido servían en la presencia de Dios, nunca lo habían visto. Y vinieron los ángeles allí sobre el establo y lo miraron. Me imagino yo un ángel a otro diciéndole, ahí está nuestro Dios, ahí está nuestro Señor, en ese bebecito envuelto en pañales. Porque Él era Dios en carne y fue visto de los ángeles. Y cuando los ángeles lo vieron, cantaron, hermano, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Qué buena voluntad para con los hombres. Ellos encontraron que la voluntad de Dios para hacerse hombre y estar con nosotros era extraordinario. Podrían haber dicho los ángeles, nosotros que le hemos sido fieles y hemos estado por periodos inmensos en su presencia, nunca lo vimos, mas Él se hizo hombre y fue predicado a los gentiles. Por todas las naciones ha sido predicado que Dios se hizo carne y se llama Jesús. E incluso los paganos y los impíos han colocado un día 25 de diciembre en los calendarios en rojo, diciendo, este día, Emmanuel, Dios con nosotros. Así de prominente es esto, hermano, y la misericordia manifiesta de Dios para con los hombres. Jesús fue Dios con nosotros y fue predicado a todas las naciones. Creído en el mundo, por gracia y por misericordia, a algunos se nos permitió creer. No es un mérito suyo, como dicen algunos, pero yo creí. Nunca habrías creído sin la obra del Espíritu Santo. Nunca, nunca, no es mérito tuyo el creer en Él. Es parte de su misericordia. Y fue creído en el mundo. Como fue resucitado entre los muertos para manifestar que nuestro pecado está pagado, hoy día fue recibido arriba en gloria y está sentado a la diestra de Dios,
está sentado a la diestra de Dios. Y este es el misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad. Este es el Evangelio. Ahora, si vemos, cuando yo digo, este es el Evangelio, si se fijan, me estoy refiriendo no a una doctrina, sino a una persona. No a una cuestión intelectual, sino a una persona, y esta persona es Jesús, el Hijo de Dios, el cual no tiene principio ni fin de días, porque sin él nada de lo que sería, sería, porque en él, por él y para él fueron hechas todas las cosas. Él es el primero y el último. Él es el Señor de todo. Él es Dios omnipotente. Él es Dios omnipresente. Él es Dios soberano sobre todas las cosas. ¿De qué trata el Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio? De predicarlo y que las personas lleguen a conocer a una persona, Jesucristo. Todo el propósito es conocer a Jesús. Y Jesús es magnífico. Él es extraordinario. Nada como Él. Nada. Y el propósito del Evangelio es conocer a Jesús. Es conocer a Jesús. Y esta es la introducción a nuestra escuela dominical. Espero que les haya quedado clarísimo que el Evangelio es Jesús, la verdad es Jesús, y Jesús es una persona que se hizo hombre, que siente, que piensa, que ve, que mira y que está sentado en esta hora a la diestra de Dios. Y estando sentado él a la diestra del Padre, envió a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para presentarnos al Hijo, para que conozcamos al Hijo. Muchos creen que el Espíritu Santo es para un momentáneo estado emocional en un culto. Muchos creen que el Espíritu Santo es como un fantasma que anda por ahí. Muchos creen que el Espíritu Santo es un griterío, una histeria colectiva en medio de un servicio espiritual. Hermano, el Espíritu Santo es otra persona. El Espíritu Santo es otra persona y Él vino a dar testimonio del Hijo. Para que los hombres conozcan al Hijo, Jesús. Y el Espíritu dice en esta mañana claramente que en los postreros tiempos, es decir, a medida que va pasando el tiempo, algunos renegarán de la fe, apostatarán de la fe. Y esto es muy especial, hermano, sobre todo esta parte de la Biblia, creo que es tan importante entenderla, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonios. Escuche bien. La palabra del Señor nos habla de doctrinas enseñadas, doctrinas de demonios enseñadas por espíritus engañadores. Alguien dirá, bueno, ¿cuáles son las doctrinas de demonios? Inmediatamente alguien pensará en una sesión espiritista, glorificar al diablo en un culto, o a lo mejor negar que Jesús se hizo hombre, o negar la Trinidad. No, hermano, no está hablando de eso aquí. No habla de eso. Y dice que estos que predican estas doctrinas tienen la conciencia cauterizada.
Es decir, son personas que han perdido la sensibilidad del pecado. Estos mentirosos, la Biblia dice, mentirosos, hipócritas, que tienen cauterizada la conciencia. Y lo que quiere decir que son personas que han perdido la sensibilidad del pecado. Y por eso partí diciendo nuestra condición delante de Dios, una llaga podrida, hombres perversos, hombres 100% absolutamente depravados. Pero ¿qué ocurre? Los hombres han perdido la conciencia al respecto. Y lo peor son los cristianos que dicen, en otro tiempo yo. Y se sienten buenos. Y se sienten buenos. Cuando usted se siente bueno es porque usted está menoscabando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él descendió del cielo a buscar al cementerio un cuerpo putrefacto y lleno de gusanos. La palabra del Señor nos habla acerca de doctrinas en esta hora. ¿Qué es doctrinas, hermano? Toda doctrina o enseñanza que no conduzca al conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a repetir. Toda doctrina que no conduzca al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo voy a repetir. Toda doctrina que no conduzca al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora alguien me dirá aquí, me sé la Biblia de memoria. Me sé todas las doctrinas. Y a lo mejor me las va a decir y yo le voy a decir, en realidad estoy de acuerdo con usted, tiene toda la razón, tiene todo el conocimiento correcto. Tiene todo el conocimiento correcto. Pero escuche lo que dice Jesús, hermano, acerca de estos mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. En Mateo capítulo 23 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Cuando dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, es porque ellos se conocían toda la Biblia. Se conocían toda la Biblia. Y el Señor le dice, como en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Tengo que hacer obra. No, hermano, no te engañes. Ya te equivocaste otra vez. Mire, busque usted Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a leer algunos versos. Porque, hermano, usted puede predicar la doctrina correcta, pero no llevar a la gente a Jesús. A lo mejor lo que pretende enseñando la correcta doctrina de Jesús es que el hijo se porte bien. Usted le predica al hijo y le dice, hijo, anda a la iglesia, es bueno, y te va a ir bien en la universidad. Eso no dice la Biblia. Hijo, vaya a la iglesia y le va a ir bien en esa prueba. Ese no es el Evangelio. El Evangelio te vino a rescatar tu vida del infierno. Hijo, vaya a la iglesia, sirva al Señor y va a tener buena situación, va a sacar el título y va a ser un buen profesional. Me da cosa decirlo, hermano, pero aquí dice que eso es doctrina de demonio.
Usted tiene que decirle, vaya a la iglesia, busque a Cristo, porque Él es el único que puede perdonar tus pecados. Y tienes que conocerlo a Él personalmente. Tienes que conocerlo, hermano. Tienes que tener un encuentro con Él. Uno de estos días te va a llamar a su tribunal. ¿Y qué le vas a decir? Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo sanaba a los enfermos en tu nombre. Yo predicaba en la calle. Yo era oficial de la iglesia. Yo era hijo de pastor. Y Jesús te va a mirar y te va a decir, no te conozco de dónde seáis, obrador de maldad. Y ordenará a sus ángeles que te lancen al infierno. Recibiste la doctrina adecuada, pero no te llevó a conocer a Cristo. Y quiero decirle una cosa, cuando usted conoce verdaderamente a Cristo, entonces usted se siente el hombre más miserable de la tierra. Porque entiendes que Él tuvo que morir a causa de tu culpa, a causa de tu maldad. Pero te crees bonito. Los demás ojalá digan, el hermano es un excelente cristiano. Los demás ojalá den buen testimonio de ti, de tu conducta, de todo eso es bueno. Pero usted debe saber que allá adentro hay un pecador y que el Evangelio lo único que ha hecho es refrenar la maldad que hay en nuestro interior. Porque no eres salvo por tus obras, sino por gracia y por misericordia de Dios. Y dice Corintios, hermano, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y que éste murió por ti. Fui a presentarles a Jesús para que conocieran a Jesús y decirles que Él murió por ustedes. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Escuche bien, los fariseos se sabían la Biblia de memoria, se sabían todas las doctrinas, conocían todo lo que había que hacer, tanto que el Señor les dijo, cuando les digan que hagan, hagan lo que ellos dicen, háganlo, porque ellos no se equivocan. Pero la palabra del Señor dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría de Dios en misterio. En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque se la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Hermanos, el conocimiento intelectual que tenían de la ley, el conocimiento que tenían de la cátedra de Moisés, ¿los llevó a conocer a Cristo? No, hermano. No, hermano. Lo crucificaron. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, que el evangelio que nosotros prediquemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra mujer, a nuestro esposo, a nuestra familia, tiene que ser un evangelio que los lleve a conocer a Cristo, a Jesús, a su persona. Él es el evangelio, Él es la piedad, Él es la verdad, Él es la verdadera doctrina. No una doctrina conductual. Hoy día el evangelio, muchos pastores, muchos predicadores quieren usarla como una psicología. Muchos quieren utilizarla para controlar las conductas.
Deja que esa persona conozca a Cristo y las demás cosas le serán añadidas. El refreno de conocerlo a Él refrenará toda su maldad. No la quitará a ese hombre viejo, la refrenará, la refrenará. Usted dirá que me ha tratado mal el predicador. Yo que voy a todas las reuniones, yo que voy a todas las predicaciones, yo que he cooperado tanto con tanto dinero para la obra del Señor, yo que tengo una familia que ya quisieran tenerla ustedes. Está bien, todo eso es bueno, todo es bueno. Mira, mira tus obras, hermano. Y voy a ponerme buena familia, buena situación económica, una esposa, tranquilidad, mis hijos sirven a Dios. Se ve bien, pero ahora date vuelta y mira la cruz de Cristo. Míralo colgando allí por sus manos y sus pies con clavos. Y caerás de rodillas y golpearás tu pecho y dirás, por mi culpa, sé propicio a mi pecador. Porque eso te va a llevar a conocer a Cristo. Y te va a llevar realmente a conocerte a ti mismo, aunque tengas la más noble de las conductas. Mira a Cristo, hermano. Míralo. A esto se refiere con doctrinas de demonios. Esas enseñanzas que pretenden la mejoría de la carne. Mira al fariseo, hermano, porque está hablando aquí del fariseo. Gracias, Señor. Decía esto el fariseo en pie y con los brazos en alto frente al altar. Gracias, Señor. Tengo a mis hijos en sujeción, doy el diezmo, ofrendo, doy ayuda a los pobres, soy un excelente vecino, tengo buena fama, voy a la iglesia siempre, soy el más fiel. Y se dio vuelta para irse, hermano. Ay, no, y no soy como ese que está allá. Ese fariseo no conocía a Jesús, hermano. Sin embargo, el publicano, que tenía tantos errores evidentes, no se encontró digno de entrar al templo y golpeando su pecho le decía, Señor, mírame, igual como miras al sacerdote que entra en el lugar santísimo derramando la sangre de un cordero. Ten misericordia de mí. Os digo, dijo el Señor, aquel se fue justificado. Esa es la doctrina que salva. Y no una doctrina moralista, ética, psicológica. Hay padres que quieren manipular a sus hijos con el Evangelio. Hay padres que quieren manipular a sus hijos con el Evangelio. Y les presentan a un Dios. Si no haces esto, si haces esto, si no haces esto, hermano, dile, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios estuvo con nosotros. Y a causa de nuestra inmensa maldad, Él dio su vida en el Calvario de la cruz y murió por nosotros, para que en aquel día alcancemos misericordia. Esa es la verdadera doctrina. El ejercicio corporal de poco es provecho. Si te jactas de que vas a la iglesia, que te abstienes de esto y que no haces esto y que estás siempre en el punto de predicar. Sí, hermano. Pero la piedad es provechosa en esta vida y en la venidera. ¿Qué es ejercitarse en la piedad, hermano? No apartes nunca tus ojos del Calvario de la cruz. Nunca dejes de verlo a Él. Ejercítate en la piedad. Ejercítate pensando, Dios se hizo carne, murió por mí en el Calvario de la cruz, nació en un pesebre, fue visto de los ángeles, fue predicado a las naciones, alcancé misericordia, envió a su Espíritu Santo y hoy día Él está intercediendo al Padre por mí. ¿Por qué tiene que interceder todos los días por ti? Ahora,
Si tu conducta ha mejorado notablemente desde que conociste al Señor, es la obra del Espíritu Santo. Pero el animalito, hermano, esa vieja criatura homicida, como lo decía su palabra, hermano, aquí mismo en la misma carta, miren lo que dice. Transgresor, desobediente, impío, pecador, irreverente, profano, parricida, matricida, homicida, fornicario, sodomita, secuestrador, mentiroso, perjuro. Está en la misma carta, hermano. Pero ese está encerrado allá, refrenado por que tuviste, está en la cruz del Calvario. Y no lo dejas escaparte. La doctrina, hermano, que debemos predicar es esa, como dice la palabra del Señor. Pero hay muchos mentirosos. Estos que se suenan al púlpito de repente y se creen tan buenos, hermano. Están a otro nivel ya. Han mejorado. Otros tienen un tremendo conocimiento bíblico, pero no conocen al Señor. El tremendo conocimiento bíblico que tuvieron los fariseos no les sirvió para conocer a Jesús. Porque la Biblia dice, porque si no, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. El conocimiento intelectual, el mero conocimiento mental, no te sirve. Tiene que ser el conocimiento del misterio de la fe. Y ese es por revelación del Espíritu Santo. Y los que lo han recibido entienden lo que yo estoy hablando. Ahora dice la palabra del Señor, si esto enseñan a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la verdadera fe, hermano. De la verdadera fe, de la buena doctrina, desechando las fábulas profanas y de viejas. A veces somos tan buenos para leer libros, para consultar el Google, para consultar allá, tener buenos predicadores y cosas. Fábulas de vieja, hermano. Ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad. Busca a Cristo en este libro bendito que es la Biblia y búscalo. ¿Dónde está muerto? ¿Dónde derramó su sangre? ¿Qué significa este cordero que derramó su sangre? ¿Qué significó esta vaca que fue desnucada y su sangre fue esparcida en un lugar estéril y horrendo? ¿Qué significa este cordero que fue sacrificado? Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Por lo tanto, hermano, debes entender, la verdadera doctrina tiene como único propósito conocer al Señor Jesucristo. Es que para que mejore la conducta, déjalo una vez que conozca al Señor, hermano. Una vez que conozca al Señor, el Espíritu de Dios obrará en él. El temor de Dios obrará en él. Ocupar la verdad de Dios, ocupar las verdaderas doctrinas de Dios con un propósito diferente, quizás intelectual, quizás moral, quizás ético, son doctrinas de demonio, aunque sea la enseñanza correcta. Mire, con esto termino. En 2 de Crónicas, capítulo 25, verso 2, habla del rey Amasías. El rey Amasías dirigió el culto al Señor en el templo. Y dice la Biblia que hizo lo correcto ante Dios, pero su corazón no era perfecto. Fue rechazado por Dios a pesar de que hizo todo lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque Amasías hizo todo lo correcto, pero no conocía a Dios. No le sirvió el hacer todo el ritual en forma correcta. No le sirvió conocer toda la teología correcta, porque él no conoció. Él no conoció a Dios. Como lo declara en versos más adelante, luego él adoró a otros dioses y murió. Tienes que conocer a Jesús. El día martes nos predicaba el Señor acerca de Jesús, hermano. ¿Para qué sirves a Dios? ¿Para que te vaya bien en el trabajo?
para que te vaya bien en la universidad, para que tengas bienes terrenales, para que te soluciones tus problemas. Ciertamente te puede dar todo eso, pero ¿cuál es el propósito nuestro de servir a Dios? Él es la razón, estar con Él. Nos decía el Espíritu Santo el día martes, aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera castigo por los pecados, aunque no hubieran consecuencias por los pecados, Él es digno de ser servido y amado y adorado, porque Él es extraordinario, hermano. Él es hermoso en extremo. Él es hermoso en extremo. Hermano, ¿por qué Dios quiere que vayan criaturas a vivir con Él? ¿Por qué Dios quiere que vayamos a vivir con Él? Algún impío, pagano y profano dijo una vez, es que no puede vivir sin nosotros. Eso es mentira, hermano. Y quiero que me escuche con atención. Allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es tan hermoso, es tan agradable, es tan maravilloso, que sabe que el Padre mira al Hijo y dice, qué maravilloso es estar aquí. Y mira al Hijo y dice, Él es toda mi complacencia. Aquí hay felicidad. ¿Por qué no traemos otras criaturas para que vengan a disfrutar de nosotros? Pues qué vanidoso, dirá usted. No, hermano, no es vanidad, es verdad. Por lo tanto, Él vino a buscarnos para que nosotros disfrutemos de su gloria. No porque Él te necesita, hermano. Eso es una blasfemia, hermano. De un corazón impío, enterrado en las tinieblas, hermano. Igual que el término que utilizan, hermano, cuando dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y en esto se van mucho los que cantan, hermano, los músicos y todo, y que buscan la excelencia, los mejores cantantes, porque Dios hay que adorar en espíritu y en verdad. Ahora yo le preguntaría, ¿por qué Dios busca adoradores en espíritu y en verdad? Cuando habla de espíritu está hablando de una cosa del Espíritu Santo y busca esos para que vayan a deleitarse. No hay nada más agradable en toda la eternidad, que glorificar a Dios. Mirarlo en su grandeza y decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Él es formidable, Él es extraordinario. Por lo tanto, el Evangelio, la buena doctrina, te lleva a conocer a Cristo. Y no una cuestión moral, ni ética, ni psicológica. Puede ser evangélico porque se me pase el estrés. Voy a ocupar el Evangelio y muchos cometen este error. Quieren controlar al Hijo, quieren controlar al Hijo, quieren controlar al Hijo, quieren controlar al Hijo y termina el Hijo aborreciendo el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque conoció quizá la doctrina correcta, pero no le presentaste a la persona. No le presentaste a la persona. Jesús, 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 Jesús. Bendito sea su nombre. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y para mi Señor sea toda honra y gloria, ahora y para siempre.